Bienvenidos a otro episodio de Hilando las Finanzas, el podcast de la Comisión de Ambiente Financiero del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Un espacio pensado para traer temas que importan en la práctica profesional, y en este día también traemos un tema que va a aportar al entramado empresarial del Uruguay. Hoy estaremos conversando con representantes del IDECO, Liga de Defensa Comercial, para conocer la historia, principios y qué aportan a las empresas, los profesionales y al mercado en general. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, la doctora señora Matilde Carrau, presidente del IDECO. Bienvenida, Matilde. Muchísimas gracias por invitarme a presentar aquí lo que es el IDECO, los servicios, etcétera. Muy bueno, muchas gracias. También le damos la bienvenida al economista Bernardo Quesada, director y gerente del IDECO también. Bienvenido. También, muchas gracias por la invitación, un placer. Acompañaremos la contadora Laura Muniz y quien les habla, contadora Lisette Abondet. Buen día a todos en la mesa, muchas gracias por estar acá. Y la primera pregunta, de repente para empezar a conocer al IDECO, se la voy a hacer a Matilde. Bien, Matilde, gracias. si un contador o un empresario estuviera escuchando este podcast y quisiera saber a qué se dedica el IDECO, en qué le puede ayudar o qué le puede aportar para su profesión, para su empresa, ¿qué nos podrían decir? Mira, concretamente para un contador, el IDECO tiene información muy interesante. Información que le permite anticipar riesgos, evaluar el mercado, conocer clientes. Por ejemplo, sos contador de una empresa que vende el consumo masivo y tenés que recomendar a tu cliente si le da crédito a determinados locales de retail, o sea, de venta al consumo masivo o no. Entonces, le pedís información al IDECO de esos locales, de esas empresitas, de esos comercios, y esa información te va a mostrar, por ejemplo, si tiene deudas, si ha cumplido cabalmente con sus obligaciones. Te podés pedir el balance incluso, podés mirar el balance, podés mirar cuánto stock tiene, cuánto demora en pagarle a los clientes, qué deudas, créditos, la evolución, le podés pedir varios balances y ahí saber si a ese empresario, por ejemplo, si a ese local comercial le podés dar crédito, no le podés dar crédito, quién es, si cumple sus obligaciones, hasta qué imagen tiene, te podés hacer hasta la idea de qué imagen tiene el comercio, ¿no? Bueno, y después el IDECO también tiene otros servicios que permiten, por ejemplo, los servicios concursales. Tenés un cliente que le deben plata, que una empresa que entró en concurso que le debe plata a tu cliente, bueno, podés ir al IDECO a pedir información, a que te representen, etcétera. O sea, en definitiva, añade objetividad a la información del mercado. Cuando hay objetividad en la información del mercado, en la información crediticia, los costos bajan. Porque entonces si tú sabes cuánto crédito darle a un determinado cliente, tú sabes cuánto te cuesta ese cliente. Sabes si le podés dar crédito o si le tenés que cobrar contado y entonces seguramente le vas a vender menos. Es decir, ayuda a las empresas, ayuda a que los costos bajen. O sea que estaría ayudando no solamente al empresario que directamente puede ir al IDECO, sino que el profesional, o sea, un colega nuestro, podría apoyarse en el IDECO como para poder asesorar a su cliente también. Sí, definitivamente sí. Se tiene que hacer socio, ¿verdad? El IDECO es una gremial privada y le entrega la información a sus socios. También entrega información, vende información a quien no es socio en algunos casos, pero es solamente para los socios. Bien, y si tuviésemos que hablar de la diferencia entre, porque el IDECO cuenta con 110 años más o menos de historia. Sí. Entonces entiendo que de repente la finalidad de cuando se originó conformar el IDECO y se empezó a trabajar, si bien debe tener todavía un hilo conductor, la realidad era otra a la que tenemos hoy por hoy. Entonces, ¿qué diferencias han tenido que atravesar en este transcurso y qué es lo que mantienen como esencia en lo que es el ámbito del IDECO? Mira, el IDECO se fundó en 1915. Era una época que hubieron muchos concordatos. En esa época no se llamaban procesos concursales, se llamaban concordatos, muchos concordatos desleales de empresarios que buscaban no pagarle a sus acreedores y ampararse en las moratorias, que prevía el Código de Comercio. Una moratoria es un periodo de espera que te da la justicia para pagar tus obligaciones. En ese momento que se estaba como abusando del sistema y que estaban habiendo muchos problemas por las crisis, un grupo de empresarios resolvió fundar un gremio
que se ocupara de mantener la honestidad comercial, que defendiera la honestidad en el comercio, la ética, la solidaridad comercial, digamos. Ese fue el contexto. Eso quiere decir que los valores que tiene el IDECO desde 1915 hasta ahora se mantienen, porque el IDECO sigue enfocada en la transparencia del mercado, en que el comercio sea honesto, en defender el principio del buen nombre de los comerciantes, que eso sirva para incluso para abaratar los costos del comercio, ¿no? Si tú tienes un buen nombre, seguramente vas a conseguir más barato el crédito, vas a conseguir más negocios, etcétera. O sea que esos valores siguen vigentes. Lo que ha ido cambiando es el tipo de información que le brinda a los clientes. Ahora el IDECO tiene mucha tecnología para procesar la información y atender a sus clientes, a sus socios. Yo hablo de clientes porque de formación profesional, pero son los socios. El IDECO cuenta con varios tipos de información para atender a los socios. Y eso, bueno, cuando yo arranqué el IDECO, había información que se visitaba la empresa, se tomaban los formularios, se hacía a mano. Si bien ahora a veces eso sigue sucediendo, se visita a las empresas, hay mucha información a la que tiene acceso el IDECO, de los organismos públicos, por ejemplo, o también de alguno privado, y tiene una base de datos y la procesa con tecnología, hasta con inteligencia artificial ahora. Es interesante, por lo que nos estás contando, cómo ha sido un proceso, cómo se han, desde una reunión de empresarios, sí, con un fin para ellos en principio, ¿no? Cómo ha ido generando confianza en el mercado, porque bien decís, ustedes tienen un abanico de información bastante amplia. Sí. ¿Cómo han logrado? Nosotros estuvimos en la página, sabemos de la ley 16.002, sí, pero además ahí les da como la opción de que los organismos le den información. Pero además, como bien decías tú, las empresas privadas les dan información. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se han ido generando la confianza para que las empresas les brinden información que en alguna instancia puede ser sensible, ¿no? ¿Cómo manejan eso? Bueno, eso es la confianza también que le tienen las empresas al IDECO, ¿no? Son muchos años, son 115 años de ser una institución muy seria, de comportarse bien, de ser útil a los empresarios, de no tener máculas en su prestigio. Y los empresarios también, cuando se hacen socios, se les informa que al ser socios no solamente pueden pedir la información, sino también tienen que brindar la información. Es decir, que los socios del IDECO una vez que se hacen socios, están obligados también a compartir sus balances, por ejemplo, o si les piden información, a brindar algo de información. Obviamente no información que se la vamos a dar a la competencia o todo lo contrario. Nosotros tenemos mucho cuidado con la información. De hecho, el IDECO está certificado en seguridad de la información, también en seguridad en ciberseguridad, también está certificado en ciberseguridad, etcétera. O sea que damos la garantía del cuidado de la información. La usamos solamente con los objetivos que tiene el IDECO de generar un mercado sólido, honesto, transparente, que ayuda al comercio. Entonces, el IDECO también, cuando le piden información, por ejemplo, ha pasado que periodistas le piden información al IDECO y le digamos que no, o políticos información al IDECO y digamos que no, o determinados organismos que no entendemos bien para qué fines nos piden y digamos que no. Entonces siempre como que se mira el objetivo de la solicitud de la información. Es interesante, ¿los socios de ustedes son solamente empresas comerciales o tienen otros socios? No, también tenemos empresas del Estado socias del IDECO. Por ejemplo, en este momento en el Consejo Directivo están Banco Seguros del Estado, UTE y Antel. Y esas empresas están muy comprometidas, si son empresas del Estado, están muy comprometidas con el IDECO. Por supuesto, como socias nos dan la información que nos tienen que dar y como usuarias también consumen la información. Y los bancos, porque también. Yo trabajé mucho en bancos y bueno, uno de los informes sí. que se hacía, ¿cuál es la relación con los bancos, con las instituciones financieras? Están muy vinculados los bancos, son de nuestros principales clientes. Te digo más, en el Consejo Directivo siempre hay algún banco, en este momento está Banco Santander. Es muy buena la relación con los bancos, justamente ellos están muy interesados en que nosotros les demos información de las empresas y sobre todo de la crediticia, para poder evaluar a sus clientes. O sea que ellos son grandes consumidores de la información del IDECO y a su vez nos brindan algo de información. La que pueden, ¿no? Porque los bancos tienen muchas reservas Porque, no sé, dentro de los servicios que tú nombraste, tienen, bueno, lo que más se les conoce o los profesionales como yo es lo de concurso, sí, ¿verdad? Porque sí. Es lo que más sale de repente en la prensa. Sí.
Ahora estamos hablando de que brindan, por ejemplo, balances y análisis Exacto. de los balances, Sí. pero con el fin, no sé si particular, corregime, o más enfocado en un análisis crediticio, como, no sé, calificación de deudores o de Mira, no sé, Liga de Defensa Comercial tiene como 3 grandes líneas de servicio para sus clientes. Por un lado tienen la información, que estábamos hablando recién. Por otro lado tienen servicios jurídicos, y dentro de lo que son los servicios jurídicos entra justamente la participación en los procesos concursales, que lo puede hacer en representación de algún socio o interviniendo como síndico en los procesos concursales como auxiliar de la justicia. ¿Ah? Y el tercer rubro son capacitaciones, entrenamientos, etcétera. O sea que tiene todo un rango de servicios para sus clientes. Nos gusta, lo que intentamos es estar en los momentos buenos de las empresas dándoles capacitaciones. Por ejemplo, este año hubo una capacitación de inteligencia artificial aplicada a herramientas de las empresas. Hubo también una capacitación sobre el tema financiero, sobre cómo ahorrar, etcétera, dado todo lo que pasó con la gente que invirtió en Conexión Ganadera. Sí, o sea, buscamos temas de actualidad y capacitamos. Pero a su vez tenemos todo un equipo de abogados, que son los que participan en los procesos concursales. A veces, ya les digo, en representación del empresario que está atravesando dificultades, y a veces en representación de nuestros clientes que los representamos como acreedores en comisiones de acreedores, o incluso como síndicos si el juez nos designa. O sea, como deudores y como acreedores. Sí, entonces estamos antes y después. Obviamente somos más conocidos cuando salimos en las noticias, cuando hay procesos concursales grandes y dicen, bueno, se designó Liga de Defensa Comercial de síndico. Entonces ahí aparece el director gerente, aparecen los abogados hablando, yo qué sé, y ahí nos conocen más. Pero la realidad es que nosotros, más que atacar el problema, nos gusta ir al síntoma. O sea, nos gustaría que algunos empresarios, incluso que están con dificultades, vengan antes y digan, bueno, tengo este problema financiero tremendo, antes de pedir un concurso, ¿qué puedo hacer? Entonces, bueno, de repente podemos ayudarte a organizar un acuerdo privado de reorganización, una APR, y ayudarte a encaminar todo esto. Y la Liga le da como ese sello de transparencia, honestidad. Si un empresario va a la Liga, sabe que en la Liga tiene que actuar bien. Sabe que la Liga lo va a ayudar, pero también quiere ayudar al mercado. O sea, que va a haber un equilibrio en el manejo de los intereses por parte de la Liga. Pero lo bueno para ese empresario, que después todo sale bien, es su buen nombre. Por más que haya tenido dificultades de no pagar, que a nadie le gusta que no le paguen, a ningún empresario le gusta que no le paguen, o sea, no solamente no te gusta, causa muchos perjuicios. Si ese empresario se comporta de la manera que se tiene que comportar, digamos, y Liga lo ayudó y acredita que ese empresario actuó bien, eso también ayuda al buen nombre del empresario que tuvo dificultades y que sale de vuelta al comercio a seguir con todos sus negocios. Bueno, eso es un tema que nos hemos planteado también en la mesa entre nosotros, el tema de acercarse muchas veces por parte del empresario a pedir esta ayuda, sí, porque a la vista de la sociedad comercial muchas veces, en realidad, esto que decís de tener el buen nombre de haber sí, querido pedir apoyo y salir adelante por hacer las cosas sí, bien, se ve de otra manera. Es tipo, el que tuvo problemas, sí, de repente, no sé si te voy a vender a plazo, bueno, exacto, no te vendo contado. O sea, como que notamos que en general lo que nos ha llegado nos cuesta mucho volver al mercado, exacto, aunque hayamos pedido un poco de ayuda y logremos salir. Entonces, es como que el empresario, notamos que como que lo ven más como algo negativo que positivo. Entonces, de ahí me surgen 2 preguntas de lo que decías hoy. ¿Son nuestros asociados? ¿No damos información? En algunos casos vendemos alguna información si no son socios. Entonces, si un empresario no es socio del IDECO y necesita ese apoyo que estás mencionando para poder revertir su situación, ¿puede hacerlo aunque no sea socio? ¿Le piden en el momento que se asocie? ¿O necesariamente tiene que serlo? Y siendo socio, ¿qué necesita para ser socio? Bien, cuando ya está el conflicto instalado, venir a hacerse socio, corregime Bernardo, no es muy buena idea, no atendemos esa situación, tendría que haberse, tiene que ser socio. Okay. Justamente nosotros en el proceso de ingreso al socio miramos un montón de indicadores de los empresarios, su comportamiento comercial, lo analizamos. Es decir, la segunda pregunta que me decías es que ¿cómo hace un empresario que se quiera hacer socio? Bueno, puede entrar, por ejemplo, a la página web, lideco.com. Ahí hay un formulario, lo manda, enseguida lo contacta uno de nuestros ejecutivos y tiene una primera reunión y se evalúa a ese empresario para que entre al IDECO.
Pero sí, realmente una vez que el empresario ya está con el problema, capaz que se podrá considerar, porque nada está escrito en piedra, pero en principio la regla general, digamos, es que quien ya está con el problema instaurado ya no puede venir ayuda con todo el problema instaurado. O sea, como que esa ayuda es para nuestros socios, si están en dificultades, también para representarlos en los procesos concursales y, bueno. Y si tuvieras que decirlo, recomendarle a los empresarios, ¿conviene hacerse socio del IDECO? ¿Cómo los atraerían? Bien, yo creo que sí conviene hacerse socio del IDECO. A mí me gusta mucho hablar también de la pata gremial, más allá de los servicios concretos, porque el IDECO no es una empresa que vende servicios o que tiene un grupo de abogados. El IDECO es un gremio que defiende de alguna manera intereses difusos, que es el bienestar común, la defensa del comercio, los comportamientos éticos, comercialmente honestos, combate a la deshonestidad comercial. Entonces está bueno tener en el mercado un gremio que se dedica a eso. ¿Verdad? Eso como primer lugar. Y sí, en el cumplimiento de ese objetivo, que es el principal objetivo del IDECO, aparecen los servicios, que son muy útiles para los empresarios. Yo les recomendaría, mirá, porque vos te podrás hacer socio de un buró de crédito, no voy a nombrar ninguno, y ahí te van a decir quién debe plata y quién no, o cómo está, pero el IDECO te da mucho más que eso. El IDECO te da, por ejemplo, si tú querés compararte con competidores, podés pedir que te hagan de la central de balance, lo que se llama uno de los servicios central de balance, por ejemplo, y te compara a ti con tus tres principales competidores, y ahí ves cómo estás con los que tienen el mismo negocio que tú, si tenés mucho stock, si tenés poco stock, si tenés muchos días de cliente, o sea, si te deben plata hace demasiados días o no, cómo estás pagándole a tus proveedores, si estás bien o estás mal, cuánto están vendiendo, la pregunta del millón, si venden más que tú, no venden menos que tú, qué situación financiera tienen, a ver si tú estás con poca liquidez porque tenés mucho stock o porque le debes mucha plata a los bancos o porque, ¿no? Te permite todo ese tipo de análisis que no te lo da un buró de crédito. Eso es un ejemplo nomás. También podés pedir información, como te decía hoy, creo que ya te comenté, sobre la situación crediticia de todo el mercado, ¿verdad? Es toda información muy útil. Y lo otro, bueno, sí, si en algún momento te deben plata, y bueno, vos podrás decir, bueno, yo tengo mi abogado, pero mirá que la fuerza del IDECO cuando representa a muchos acreedores en un proceso concursal y son muy considerados por los jueces, es importante, o sea. Además el prestigio, ¿no? del IDECO, que le da la certeza al mercado de que si el IDECO interviene, por ejemplo, en un proceso concursal, y bueno, hablando con palabras sencillas, la plata se va a repartir bien y de forma justa. ¿No? No va a pasar nada, que el IDECO tiene mucha experiencia, nada que el IDECO no se pueda dar mucha cuenta. Y capaz que complementando lo que decía Matilde, sí. El IDECO trabaja en la igualdad del trato a los acreedores si están en la misma situación jurídica, digamos, ¿no? Y además el IDECO trabaja bastante en lo que tiene que ver con la normativa que regula el mercado comercial y crediticio, o sea, hace esfuerzos por que haya normas que sean interesantes para que el mercado fluya, y cuando hay propuestas de normativas que proponen otros, también opina sobre esos proyectos. Me gustaría aclarar algo que decía Matilde, que me consultó sobre si tiene que ser socio o no para pedir esa ayuda. No tiene que ser socio cuando está en un problema y puede pedir ayuda. Lo que yo le dije que no se refiere a que no le pedimos que se haga socio en ese momento para darle la ayuda, digamos. Que además consideramos que si está en una situación crítica no está bueno que exigirle que tenga que ser socio para eso. O sea, cuando está en una situación en problemas podemos sí ayudar a empresas que no son socios. Los servicios que sí solamente le damos a los socios es la parte de información comercial para la toma de decisión. Bueno, a modo de cierre entonces, o de ir cerrando este episodio tan interesante, ¿qué nos podés enumerar de toda esta charla importante, que sea importante tanto para las empresas como para los profesionales que pueden asesorar a estas empresas? Bien, una cuestión importante es que el IDECO es multisectorial. Es decir, porque uno se podrá preguntar, yo hablé hoy de ejemplos comerciales, ¿verdad? Pero es multisectorial. La integran desde empresas del agro, empresas financieras, laboratorio, la industria química, la construcción, comercio, servicios. Ahí tenemos hasta despachante de aduana en el Consejo Directivo del IDECO. O sea, es realmente multisectorial. Todos los negocios del Uruguay están representados en el IDECO. Eso es importante. Entonces, el IDECO tiene información de todos los sectores,
la actividad comercial, de servicios, financiera, etcétera, del Uruguay. A grandes rasgos, tenemos que tiene por un lado servicios relativos a la información, le da información a los empresarios, que ya lo he mencionado varias veces, tiene capacitaciones, ayuda a los empresarios a capacitar sus empleados, etcétera, y también lo que hablábamos hoy, los servicios jurídicos de representación de los acreedores, etcétera, las participaciones en los procesos concursales, y también servicios jurídicos que tienen que ver con el métier de Liga de Defensa Comercial. Tiene, por ejemplo, servicios de cobro, los abogados hacen cobro para las empresas. Eso en cuanto a los servicios. Y bueno, después como ya lo he comentado varias veces, es una gremial que se dedica a combatir las prácticas deshonestas, y que eso le da como garantía al comercio. Le da garantía a los comerciantes la participación del IDECO en, por ejemplo, cuando hay temas concursales, o el tipo de información que da, porque uno dice, ¿por qué le voy a dar la información a esta empresa, a este gremio, o a esta empresa? Bueno, porque el IDECO sabe manejar, está especializada en el manejo de la información. Para nosotros, en todos estos episodios, sale como algo muy marcado, y es que tanto las empresas como los profesionales tenemos que estar informados. Totalmente. Y que es difícil para los profesionales o para las empresas más pequeñas, sobre todo, que no tienen un sistema de información o acceso a la información, tener la información adecuada, oportuna, exacto, analizada, sí. Porque a veces podemos entrar a la central de riesgo del Banco Central, podemos comprar un balance en la IN. Sí, por supuesto que pueden ir por su cuenta y comprarlo, pero el IDECO te da un informe que te compila toda la información, claro, y te la analiza. Y además tú les puedes preguntar también al IDECO, tengo esta duda, tengo esta otra, a ver, me mandaste este informe, tenés tal otra cosa, la puedo conseguir, ¿no? Yo creo que eso es muy valioso, sí, para lo que estamos nosotros tratando de acercarle a nuestros colegas y a las empresas que asesoramos, que no están solos, sí, que exacto, tienen que buscar alternativas y herramientas para tomar decisiones informadas y oportunas, no que sí, lleguen, como estás diciendo tú, a la crisis. Ahí está. Para presentarse y pedir auxilio, que está bien, que se le brinda obviamente, pero que puedan prevenir, que puedan tener las alertas de antemano. Exacto, cuando la situación va más o menos. Lo estás diciendo mejor que yo. Muy bien. Bueno, estamos en el tema y nos preocupa eso, porque nos encontramos en la práctica común que a veces no tenemos dónde encontrar información, sobre claro, todo de empresas privadas, claro, pequeñas. O sea, ¿dónde se encuentra? O sea que capaz que ahí es como un valor primordial el poder acceder. ¿Nos sí, podés repetir cómo hacer, siendo empresario o siendo profesional, cómo contactarse con ustedes? La manera más sencilla es entrar a la página web y mandar el formulario o escribir un mail a lideco@lideco.com. Esa es la manera más sencilla. También puede llamar por teléfono. Y enseguida lo va a contactar un ejecutivo y le va a presentar las alternativas. Hay diferentes categorías de socios, no me pregunto exactamente, pero para empresas grandes, para empresas medianas, para empresas más chicas, para profesionales, o sea, diferentes precios, etcétera. Entonces eso también ayuda. Ay, yo les agradezco un montón haber compartido esta mesa. Ha sido súper valioso el inicio de empezar a conocer Lideco. Los vamos a invitar para un próximo episodio, sin duda, para seguir conversando y conociendo un poco más a fondo y determinados servicios. Me gusta mucho, aparte, agregando lo que dice Lisette del tema de contar con una información para la toma de decisiones, que lo notamos sumamente valioso. Las capacitaciones que mencionaste, sí, porque no es solo información, muchas veces se necesita capacitación, y que cada vez más organizaciones, agremiaciones, institutos, quienes sean, puedan brindar capacitación para esta mejora continua del conocimiento, me parece fundamental. Sí, las capacitaciones sobre cómo documentar las operaciones crediticias son cosa de todos los años y siempre son vigentes, se llenan. Así que bueno, por mi parte, Matilde, Bernardo, Lisette, muchas gracias por compartir esta mañana y los esperamos en un próximo episodio. Muchas gracias a ustedes por habernos invitado, un placer. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado y por siempre acompañarnos, mandarnos sugerencias, y los esperamos en el próximo episodio.